Bienvenidos a Más Ecosistema, el podcast de Manizales Más y Check, donde conversaremos con los líderes que creen, crean y crecen por el desarrollo de Manizales. Hoy estrenamos nuestro primer episodio y tenemos a alguien clave para entender la fuerza que mueve este ecosistema. Marcela Escobar, directora de Manizales Más. Marcela, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Emocionada espero que sean muchos más episodios de este podcast. Bueno, en este episodio lo que queremos hablar con Marcela es parte de tu historia y por qué detrás de cada ecosistema sólido hay personas que lo impulsan. Bueno, Marcela, comencemos. Entonces, quiero saber qué momento de tu vida te marcó en tu forma de liderar. Bueno, pues digamos que yo creo que uno se va como formando con todas las experiencias que va viviendo, pero tuve la oportunidad de estar en una empresa y era pues digamos empleada, pues obviamente tenía pues un cargo muy básico, pero cuando estuve allá dije si algún día yo tengo un equipo, yo no lo voy a liderar así, o sea, va a ser un equipo que espero que tenga la posibilidad de decir y de crear y que tenga, digamos, como las posibilidades de expresarse y de tener como un buen ambiente y pues obvio en el camino pues uno va observando cosas que le gustan y que le llaman la atención, de escucha y bueno, pues poco a poco uno se va armando, pero nunca es un proyecto terminado, se aprende todos los días. Y así como tuviste ese momento de tu vida donde dijiste quiero liderar de tal forma, a partir digamos como el espejo de otras personas, ¿hubo algún punto de quiebre que te llevó a trabajar por el emprendimiento y por el desarrollo regional? Que tú también dijiste como no, quiero trabajar por el desarrollo de esta región. Bueno, realmente pues yo había trabajado en emprendimiento y había sido emprendedora, digamos, a una edad muy temprana, sin salir de la universidad. Pero luego tuve la oportunidad de vivir en España y estuve en un pueblito que se llama Jerez de la Frontera. Y Jerez de la Frontera tiene, digamos, dos grandes empresas de Jerez. Una es Tío Pepe y la otra es Domecq. Y estando allá, viviendo en España, yo dije, no, yo me quiero devolver para Manizales y poner a Manizales en el mapa. Pero pues yo no tenía ni idea de ese puesta en el mapa qué significaba. Sí. Digamos que ya después pasó pues un tiempo y yo digamos que siempre había estado en el tema de emprendimiento o siendo emprendedora o impulsando algunos proyectos de emprendimiento. Entonces en ese proceso también dije pues realmente poner a Manizales en el mapa y se juntó como con la posibilidad de trabajar en emprendimiento, inicialmente en emprendimiento de base con el comité intergremial. Sí. Y bueno, y pues así como que una cosa llevó a la otra y bueno, y después ya ahí como que llegué a Manizales Más como al primer año de creación. Marce, cuéntanos un poco sobre ti, o sea, sobre tu vida. ¿Qué estudiaste y demás? Cuéntanos como un poco sobre ti. Bueno, yo soy súper manizaleña. Una cosa impresionante. Mis papás son de acá, estudié aquí en el colegio, estudié la carrera Economía Empresarial en la Universidad Autónoma. Y en ese momento empecé pues a trabajar aquí. Y en ese momento dije, no, yo quiero tener una oportunidad internacional, quiero tener una mirada diferente. Me gané una beca para estudiar una maestría en España y me fui pues a estudiar allá. Pero estudiando economía empresarial, yo dije, ay, yo quisiera como que algo que uno cree o que uno haga, pues haga una diferencia, sobre todo pues como en el modelo económico. Eso pues sonaba súper creativo y súper raro, pues porque obviamente cuando uno está estudiando Adam Smith y Marx y un montón de cosas, y yo obviamente pues digamos el tema teórico pues no ha sido lo mío, sí. Pero pues ya cuando uno empieza como a juntar los puntos, uno empieza a darse cuenta que poco a poco pues ha ido haciendo un aporte pues finalmente al territorio que quiere. Escuchándote, Marce, pues uno ve que hay una conexión entre pues quién eres tú y el propósito de Manizales Más. Quisiera saber cómo sientes esa relación. ¿Cómo ha sido esa relación? Esa relación es súper cercana. Es, digamos, demasiado cercana.
yo creo que la gente que está en las cabezas le imprime un sello a las organizaciones donde está, y si no lo imprimiera, pues perdió el tiempo, ¿cierto? Obviamente las organizaciones no son los líderes, es la suma de un montón de gente, de circunstancias, de equipos que se suman. Entonces, digamos que este ha sido un camino recorrido casi que multitudinariamente. O sea, que ha tenido gente, una cantidad de influencias, y yo hay veces miro para atrás y digo, o sea, hay personas que han tenido demasiada influencia en Manizales Más y en todo este camino. Sí. Las personas que han estado en el equipo de proyecto de Manizales Más en sus diferentes momentos, los líderes de las organizaciones que hacen parte de Manizales Más, de la Cámara de Comercio, de la Universidad de Manizales, de la Autónoma, que ha sido una influencia gigante, de Finanfuturo, de la CHEC, o sea, cada uno de estos actores que interactúa con nosotros, los mentores, los empresarios, suma a la construcción de este Manizales Más. Entonces, decir que Manizales Más Marcela, es un súper error. Sí. Lo que pasa es que yo tengo un rol de estar en la cabeza y ser muy visible, pero digamos que parte del ejercicio es cómo sumamos lo que todos hacen. Y eso pues va como construyendo el camino. Lo decíamos ayer, digamos, en la Universidad de Caldas, lo decíamos hoy justamente en la CHEC, y es que Manizales Más es la suma de la co-creación de todos sus actores. Entonces esto pues definitivamente construye una cantidad de cosas, construye ecosistema, construye a cada aliado y obviamente, inevitablemente construye Manizales Más, y también me construye a mí. Yo realmente, pues cuando llegué a Manizales Más, claro, había tenido experiencia internacional, había viajado, había tenido unos equipos chiquitos que había liderado en algunos espacios, sí, pero pues llegar a Manizales Más, digamos que fue una dimensión totalmente diferente en tamaño, en equipo, en ambición, y obviamente eso me ha formado profundísimamente. Ya que hablas de esa co-creación que hay en cuanto a lo que es un ecosistema como ciudad, que está creyendo, que está creando y que está creciendo junto, como lo estamos haciendo como un aliado como CHEC, quiero saber qué te ha enseñado liderar un ecosistema como este. Uy, mira, no, es que un millón de cosas. O sea, yo soy una persona muy diferente que como era hace 15 años. Creo que lo primero que me ha enseñado es a escuchar, porque mucha gente tiene muchos intereses que son súper legítimos y son válidos. En este camino he tenido, digamos, la posibilidad de reconocer el impacto de un esfuerzo que se hace, sí, y que impacta la vida de las personas. Ayer una empresa, no lo decía, un empresario nos decía, es que Manizales Más nos cambió la vida. Y digamos que creo que eso hay que recibirlo con muchísima humildad. Son los empresarios los que están haciendo el trabajo y nosotros pues damos elementos de transformación, claro, con toda la pasión, digamos, que nos, sí, caracteriza, pero pues son ellos los que hacen la transformación. Me enseñó mucho que jamás pensé, viniendo de una formación tan, digamos, economista, con un máster en Business Administration, encontré un mundo social, okay, que jamás me imaginé ver. Y realmente lo que más me conectó con eso fue cuando pude ir a Necoclí. Okay. O sea, llegar al territorio en el Urabá antioqueño y ver pues estas personas con esos retos, con esas vidas tan difíciles y con esa energía y con ese cariño. Y pues ya ha sido literal, es una relación de amor. Les quiero decir, llevamos por ahí 6 años yendo al Urabá antioqueño y también a Tumaco. Y a mí eso me abrió como una partecita del corazón que yo no conocía. Ya que nombras Necoclí, cuéntanos un poco esa parte social, porque a la final, aunque estamos hablando de emprendimiento, innovación, pues permea todas las áreas, específicamente la social. Cuéntanos con Necoclí cómo ha sido un poco ese trabajo y que, así como hace un pedazo tu corazón en Necoclí también que te dejó para que pudieras venir a la ciudad, a Manizales, y seguir haciendo como articuladores del ecosistema de emprendimiento e innovación. No, sin duda, digamos que cuando uno ya lleva como mucho tiempo, como llevo yo, digamos, en Manizales Más, hay algunas cosas que uno va dando por sentadas y eso es un error. Cuando estuve en Necoclí, he tenido la oportunidad también a nivel internacional de compartir nuestra experiencia como ecosistema y ver que hay otras regiones que no lo tienen. Okay. Ahí uno empieza a decir,
no se nos puede olvidar, y creo que este es un mensaje para todos los que nos están oyendo, el tesoro, o sea, el diamante que tenemos en esta ciudad, de confiar los unos en los otros, de ser capaz de trabajar de forma articulada y de tener propósitos superiores por encima de los individuales. Entonces, cuando uno va a esos territorios y ve que esas cosas no pasan en esos territorios, se devuelve profundamente agradecida de lo que sí pasa aquí. Y algo que oí en estos días que me pareció espectacular, y es que todos tenemos un poquito de grandeza. Okay. Y entonces cuando decimos que todos tenemos un poquito de grandeza, llama a preguntarnos, ¿y nosotros qué grandeza le estamos aportando a este territorio? Y claro, yo normalmente hablo de Manizales pues porque soy una súper enamorada. Sí. Pero también cuando nos hemos salido al eje cafetero, cuando hemos salido a otras ciudades e incluso a otros países, y uno tiene la perspectiva de Latinoamérica, yo digo, hombre, uno podría tener un impacto en todo este continente. En términos de lo que hacemos acá es muy valioso, y por eso muchas veces me dicen, hace poquito el alcalde me decía, pero ¿cuántas veces van a venir los de Trinidad y Tobago? Sí. Y yo, claro, muchas, pero realmente creo que es un aporte que le estamos haciendo a la transformación de otra región. Estabas hablando de esa grandeza que cada uno de nosotros tenemos, que tenemos un poco de grandeza. Pues ya son más de 10 años de existencia de ese trabajo articulado de Manizales Más con los diferentes aliados y aún actores del ecosistema. Quisiera saber cuáles son esos hitos que te generan más orgullo que ha logrado Manizales Más. Uf, no, es que es mucho. O sea, realmente es difícil acordarse de todo lo que hemos logrado. Mira, yo creo que pues el primer granito fue la creación. O sea, realmente crear una alianza, digamos, inédita en esta región. Pues fue un esfuerzo colectivo absolutamente hermoso, de que realmente los actores creyeron que era posible cuando, digamos, no había nada, y eso obviamente porque pues la Fundación Luker hizo una apuesta, hizo un llamado, y pues que todos los actores se hayan sumado a ese llamado, pues espectacular. Luego los empresarios creyendo que, o sea, que sí había algo por aprender, pero luego los mentores diciendo, no, es que nosotros tenemos un montón de cosas para aportar, digamos, como un poco en agradecimiento con la vida, devolvemos a los empresarios que están ahí, también hermoso. Y luego las universidades diciendo, podemos hacerlo mejor con nuestros estudiantes en términos de entregar en el emprendimiento oportunidades de vida, porque es que realmente emprender es un proyecto de vida, y poderlo acompañar pues realmente súper lindo, o sea, todo el adventure, el proceso de la formación de docentes, sí. Porque también el ejercicio de decir, miren, nosotros tenemos la humildad para aceptar que tenemos cosas para aprender. O sea que si hablas de un impacto como tal que ha tenido visiblemente Manizales Más, es generar esa conciencia de ser colaborativos, de yo tengo esto, pongo esto, yo tengo esto, pongo esto, o sea, como que todos aunamos fuerzas hacia un mismo lugar, hacia una misma meta, y tener esa colaboración. Sin duda, o sea, la capacidad de confiar en que con el otro puedo llegar más lejos ha sido, pues creo que la lección más grande que Manizales Más me ha dejado, pero creo que también le construye al territorio. Quiero pasar, pues obviamente estamos en un podcast realizado por Manizales Más junto a Check. Quiero hablar un poco de Check. Quiero saber cómo ha sido esa alianza, un poco la historia de esa alianza, desde hace más de 10 años a hoy, cómo se ha fortalecido el camino del ecosistema gracias a que tenemos un aliado como Check. Sin duda, pues yo esto lo repito en muchísimos escenarios, porque realmente lo creo profundamente. A ver, digamos que inicialmente la Check entra como doy un aporte, pues porque esto es una alianza importante, sí. Pero luego empieza a haber una relación muy fuerte y una relación incluso técnica. ¿Por qué? Porque resulta que las empresas grandes como la Check empiezan a direccionar sus esfuerzos de innovación y emprendimiento y empiezan a mandarle señales al ecosistema. Claro. Entonces ahí nace un ejercicio en alianza que se llama Innovate Check, donde nosotros trabajamos juntos para identificar emprendedores que tuvieran, digamos, soluciones para la Check. Inicialmente esto fue creciendo, incluso lo logramos llevar al eje cafetero. Y encontramos emprendedores maravillosos y de ahí salió una patente, se hizo una inversión, okay. Digamos que esto fue creciendo. Realmente la comprensión de lo que la Check necesita genera un valor gigante para todo el ecosistema. Hay un concepto
que no sé si lo han oído, que se llama la muerte de la ballena. La muerte de la ballena es que cuando en el mar se muere la ballena, pues uno dice, ¡ay, qué pesar la ballena tan bonita! Sí, la ballena súper potente. Pero lo que pasa es que la ballena alimenta grandes depredadores intermedios, chiquitos, la microbiota, o sea, un montón de actores en todo el ecosistema. Y pues obviamente no estoy hablando de la muerte de la Check ni jamás, sino que lo que estoy diciendo es que un grande como estos alimenta este ecosistema y lo moviliza. Quiero entrar a ahondar un poco en eso. Así como hablas, cómo ha madurado la relación con Check y como que se han visto, bueno, en esta alianza se necesita hacer esto, las necesidades de Check. ¿Cuáles han sido esos aprendizajes que esta alianza entre Manizales Más y Check han dejado para otros actores del ecosistema? Bueno, digamos que ningún actor tiene capacidad, ni competencia, ni legitimidad para trabajar en todas las áreas. Sí. ¿Cierto? Entonces, lo hablábamos, de hecho, hoy, es que es absolutamente legítimo que la Check lidere un desarrollo de ecosistema energético por su conocimiento técnico, pues es que es el llamado, ¿cierto? Pero digámoslo, cuando empezamos a hablar de educación con jóvenes, pues ahí es la Fundación Lúquero. Cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de la articulación de los investigadores con el mercado, entonces ahí tenemos una conversación, por ejemplo, con las universidades, especialmente con la de Caldas. Cuando empezamos a hablar de oportunidades de financiación, pues lo hablamos con Finanfuturo, con la Cámara, de internacionalización. Entonces, esta es una conversación multiactor y multinecesidades, porque es que el ecosistema, para empezar, tiene 6 componentes gigantes que casi que si uno trabaja solo en uno, pues ya tiene trabajo para años. Pero necesitamos que, como en una mesa, todas las patas funcionen. Sí. Entonces, por eso toca hacerle a todos un poquito. Y para como ir un poco al estado actual del ecosistema, ¿en qué está el ecosistema en este momento? Quisiera que me cuentes un poco cómo está el ecosistema de emprendimiento e innovación en Manizales a hoy. Bueno, súper bueno. La semana pasada estuvimos en el proceso de GEIAL, es una medición en 27 regiones de Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Nosotros como ciudad participamos activamente desde hace 3 años y salieron los resultados y nos dicen que somos súper buenos. Somos el primer ecosistema a nivel pues Latinoamérica en ecosistema de emprendimiento e innovación. Sin embargo, tenemos un reto en 3 cosas. En políticas públicas, sobre todo en términos de políticas públicas nacionales, un reto en la financiación, donde les quiero contar que nos va súper mal, porque normalmente en Colombia, por temas jurídicos, los actores públicos no entran ahí. En otros países, los actores públicos financian temas, o sea, entran, digamos, al componente de financiación de forma muy activa, mientras que en Colombia no es así. Entonces estamos de penúltimos en ese listado de 27, o sea, nos va requete mal. Nosotros somos conscientes de eso, hemos hecho un esfuerzo y por eso impulsamos Nevado Capital, que es un micro VC, un micro venture capital para inversionistas locales. Ahí todo lo que hagamos es poquito, porque tenemos mucho por recorrer. Y tenemos un esfuerzo que me parece súper chistoso frente al capital humano, no porque nuestro capital humano sea malo, no es buenísimo, pero imagínense que nosotros como ciudad no queremos recibir personas externas y no somos muy buenos recibiendo emprendedores de otras regiones. Y lo que pasa con eso, Juanita, es que cuando un ecosistema recibe personas de otros países y de otras regiones, encuentra, digamos, en la diáspora, a la inversa, pues en la diáspora que llega, una capacidad nueva en términos de conocimiento, en términos de contactos, en términos de acceso a recursos financieros también. Entonces ahí tenemos un reto gigante por trabajar en esos 3, pero nos va súper bien y somos los primeros en términos de articulación entre los aliados, en términos de cultura emprendedora, bueno, o sea, en otros 4 pilares. Realmente lo hacemos muy bien, pero pues quiero llamar la atención especialmente donde tenemos los retos, porque ahí es donde tenemos que trabajar articuladamente y no nos podemos quedar felices con las otras que son muy buenas, pero hay que mejorar ahí. Y ya que hablas de esas capacidades por mejorar, sí, pues porque uno celebra obviamente lo que es fuerte, pero también hay que ponerle como cuidado a esas capacidades de mejora.
¿Cuáles crees que son esas apuestas estratégicas que vienen por parte de Manizales Más? Bueno, estamos primero en un proceso de planeación estratégica. Hemos recopilado activamente un ejercicio en todos los aliados. Estamos en un proceso muy interesante con una organización internacional que quiere hacer réplica de Manizales Más en otras regiones y bueno, nos estamos preparando para eso de forma muy activa. Llevamos un año trabajándole al proceso. Sí. Sabemos que hay unas apuestas que se requieren en términos de internacionalización de manos con la Cámara de Comercio. Sabemos que hay unos ejercicios muy importantes en tema de educación de jóvenes, no para educarlos porque ya hay unos actores que trabajan súper bien en eso, sino realmente poder incluir en la conversación los conceptos de una mentalidad ambiciosa, global, innovadora para los jóvenes en los colegios y poderles facilitar el acceso al mercado laboral y el acceso al emprendimiento, obviamente de la mano de Lucas. Cuéntanos un poco sobre eso, de cuál es esa apuesta de una mentalidad ambiciosa, global e innovadora. Bueno, y esa es una de las cosas que me siento muy orgullosa. Sí. Es que cuando nosotros llegamos a un nivel donde dijimos, bueno, este ecosistema de emprendimiento va bien, o sea, hemos hecho una tarea impresionante en estos años, pero ahorita necesitamos trabajar el ecosistema de innovación. ¿Y eso cómo se hace? Sí. Entonces encontramos en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, un área que era especializada en acelerar regiones. Y nos postulamos. Les quiero contar que somos la única región en Colombia que ha sido aceptada en ese programa y se han postulado regiones muchísimo más grandes que nosotros. Entonces, cuando nosotros nos postulamos buscando entender cómo desarrollar el ecosistema de innovación. Y fuimos seleccionados y nos fue súper bien. Y una de las grandes conclusiones era que nosotros íbamos a hacer una apuesta porque esta región fuera más ambiciosa, más global y más innovadora. Okay. Y eso es una transformación de la forma como nosotros pensamos como ciudad. No es porque lo hagamos mal, es porque tenemos un potencial de hacerlo mucho más grande, con más tecnología, con más mirada internacional, y entonces necesitamos construir esos referentes que lo hacen diferente. Sí, quería que nos contaras un poco de la apuesta de Magi, porque más adelante, en los siguientes episodios, vamos a ahondar en cada uno de esos. O sea, vamos a ver cómo es la mentalidad ambiciosa, realmente eso qué es la globalidad y que obviamente es la parte de emprendimiento, ¿sí? Entonces, para llegar y como cerrar este círculo, porque empezamos pues con tu historia personal, cómo llega tu historia personal a tener relevancia en lo que haces ahorita en Manizales Más. ¿Qué te gustaría dejarle a quienes hacen parte de este más ecosistema? Como que les dieras como un mensaje final. Bueno, el primer mensaje es que las cosas buenas no se pueden dar por sentadas. O sea, hay que trabajar, digamos, de forma propositiva hacia realmente consolidar los esfuerzos que se han venido haciendo, porque este mundo que es cada vez más competitivo, más incierto, más ambiguo, necesita unas apuestas que cimienten los crecimientos. Entonces eso es como el primer mensaje. El segundo, para los empresarios es, miren, están en un ecosistema increíble, absolutamente increíble. Okay. Un empresario ayer nos decía, es que hay que creérsela. Sí. Y fortalecer el sistema nervioso. Y yo creo que hay que fortalecer el sistema nervioso todos los días, sobre todo en estos momentos de altísima incertidumbre. Sí. Pero para que cuando nosotros, digamos, miremos para atrás, no digamos, y nosotros crea que estábamos haciendo, no. Digamos, hemos construido las bases para este crecimiento con una mentalidad ambiciosa, global, innovadora. Y lo bueno, como la buena noticia es que no les toca hacerlo solos. Porque hay un ecosistema, hay una institucionalidad que cree en los empresarios y en la región, y hay un territorio que permanentemente nos está diciendo que esta ciudad es maravillosa. O sea, nos ganamos premios, nos están diciendo ustedes son creativos, son modernos, es una de las mejores ciudades para vivir. ¿Qué necesitamos? Que la grandeza de cada uno salga a responderle a esas oportunidades. Bueno, Marcela, te agradecemos mucho por estar en este episodio, por guiarnos y mostrarnos que a pesar de que nuestra alrededor acá en Manizales y lo que vemos constantemente son esas montañas tan hermosas que nos pueden llevar a limitarnos,
pues hay un ecosistema fortalecido y hay una entidad, una alianza como Manizales Más, que nos ha llevado a ver como mucho más allá y decir como, bueno, tenemos, como lo decías ahorita, el sistema nervioso que prepararlo y salirnos pues de esta caja y creernos lo que realmente somos y esa pequeña grandeza que cada uno tenemos. Le queremos agradecer a cada uno de los que nos están viendo, escuchando, y también mostrarles que esto es Más Ecosistema, un espacio para conectar, para aprender, para crecer juntos, y nos oímos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Marcela. Gracias.